encaja y no hay ningún fallo. Os preguntaréis, que lo habéis visto, Alex, ¿por qué estos hierros están tan oxidados? Bueno, en realidad no están tan oxidados, es una capa superficial. Estoy bastante en contra de este consumismo desmesurado que hay hoy en día. Así que la verdad es que tiro mucho de Wallapop, de aplicaciones de segunda mano, de ir a plantas de reciclaje, como os dije en el vídeo anterior, y así me muevo. Me gusta más el hecho de comprar algo que alguien ya no usa, restaurarlo y así darle una segunda vida. Estoy mucho más de acuerdo con eso. En realidad, si te pones a pensarlo, lo que me ha costado esto, más lo que me va a costar el darle el transformador de óxido y demás, la verdad es que no es que salga mucho más barato. Pero me siento más a gusto así. Alex, ¿por qué vas a usar ángulos? Porque como lo veis, aquí estos son ángulos de 6×6, ¿vale? ¿Por qué vamos a usar ángulos y no vamos a usar el típico tubo de hierro que he visto que usa mucha gente? A ver, ¿cómo os lo explico? Dejarme que os lo cuente con unas imágenes que pongo ahora. Como veis, con el tubo no tenemos margen de error a la hora de cortar el contenedor. Si nos pasamos cortando el contenedor, tendremos que rellenar con algún tipo de material, no será muy difícil soldar y nos traerá bastantes más problemas. Como vemos aquí con el ángulo, no nos pasa, ya veis. Ponemos el ángulo y en caso de que hayamos cortado más del contenedor, no hay ningún problema. Hacemos que la pared del ángulo toque contra la pared del contenedor y entonces eso nos da la oportunidad tanto de soldarlo por fuera o en caso de que nos hayamos pasado y no hayamos cortado al milímetro, podemos soldar por dentro y luego por fuera ya sellaremos con algún tipo de material. Mucho mejor también por el tema de agua, ya veis, en caso de que hubiera alguna cosa, el agua no sube para arriba. Así que tema lluvia, igual, mucho mejor. Y luego, por último, a la hora de sellar, lo único que tenemos que hacer es, o al menos yo lo que voy a hacer es, rellenar los huecos interiores con espuma de poliuretano y por fuera poner un cordón de silicona para sellar bien y que no entre nada de agua. Yo lo he visto mucho más cómodo, así que con ángulos lo vamos a hacer. Iré grabando a ratos porque, como veis, esto no está aislado todavía, ni térmica ni acústicamente, y hace un momento estaba lloviendo fuerte y esto parecía un bombardeo, era una locura. Para no joder el vídeo, iré grabando los ratos que no lleva y así todo saldrá bien. Vamos a empezar con el tema. Muy bien, aquí tenemos el marco ya. Lo tenemos que soldar, pero antes de soldar vamos a cortar este cuadradito de aquí. Estos cuadrados los vamos a cortar para que sea continuo y lo podamos entrar, porque al fin y al cabo nosotros lo que vamos a cortar en el contenedor es esta parte de aquí. Así que esto nos tocaría. Vamos a cortar esta parte de aquí, este trocito, en todos, porque allí pasa lo mismo, ahí también, y aquí, como vemos, también vamos a cortar estos trocitos. Así quedan los dos marcos, uno por aquí y este de aquí. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser pasarle el disco de piedra para acabar de dejarlo a este nivel y a este nivel. Así luego cuando lo
empotremos contra la pared del contenedor, lo podremos soldar tanto por fuera como por dentro. Por dentro le podremos dar unos puntos también por más seguridad. Iba a ponerme a soldarlos ya, pero creo que va a ser mucho más fácil si los lijo ahora que luego cuando esté todo soldado, porque habrá zonas que me costará bastante llegar. Así que antes de soldarlo me voy a poner a lijarlos bien y quizás incluso también le doy el convertidor de óxido. Así luego solo tendré que limpiar la esquinita que vaya a soldar y será más fácil de hacer. Ahora ya lo siguiente que vamos a hacer es soldarlos y seguido ya corte aquí y lo soldamos también a la pared. Como veis ya se está yendo bastante la luz. Me voy a quedar yo ahora a soldar esto y así vosotros mañana por la mañana lo veis acabado y nos ponemos a cortar aquí. Nos vemos en un segundo. Pues ya estamos aquí. Rápido, ¿eh? ¿Dónde lo dejamos ayer? Tenemos los marcos aquí. Lo que nos vamos a poner a hacer ahora es ya soldarlos. Y diréis, hostia Alex, ¿no nos dijiste que lo soldarías tú ayer? Pues sí, pero estaba oscuro, no veía bien y además hacía mucho frío, la verdad. Así que lo vamos a hacer ahora. Hoy hace un día de coña espléndido. Así que vamos a soldar estos dos marcos. A ver, dejadme que os cuente. Esto, ahora que ya he soldado varias veces, este soldador, que es el de... está en Amazon, creo que vale unos 120 euros aproximadamente, va, yo que no tengo ni idea, va bastante bien. Lo único que veo es que deja bastante residuo. ¿Veis? Todas estas gotitas de metal que saltan, pues se nota bastante. Pero bueno, esto es una lijada y ya lo tenemos. Además, el poco residuo que deja, claro, no tiene nada que ver con un electrodo esto. Por eso está genial. Deja una capa muy fina de residuo que casi... Esto con un cepillito se limpia en nada. En nada. Está bastante bien, la verdad. Tenemos este ya soldado y vamos a soldar aquel al lío. A ver, problema que hemos tenido. He tenido que coger esta madera, que ya he comprobado que está en las esquinas a 90 grados, para ponerla aquí, porque con esto, con este imán, que yo pensé que con poner los imanes en las esquinas ya sería suficiente para que me cuadrara a 90 grados, he acabado de hacer esta, y esta me ha parecido, así a ojo me ha parecido que estaba torcido. Y en efecto estaba bastante torcido. He intentado comprobarlo con el marco y no cuadraba bien. Así que hemos cogido esta madera a 90 grados, hemos comprobado, ya hemos visto que estaba torcido, unos martillazos a este, unos martillazos a este, y ahora ya lo tenemos completamente escuadrado. Así que ahora vamos a soldar esta puntita de aquí, esta de aquí, y repasaremos aquellas dos que supongo que los puntos de soldadura que le he dado pues se habrán debilitado porque he tenido que mover el ángulo de estos dos hierros. Vamos a soldarlo y comprobamos otra vez si cuadra. Perfecto, ya lo tenemos. Antes de empezar a cortar el contenedor, lo que me gustaría hacer es pintar las partes, las de debajo, que luego no voy a poder pintar con imprimación antioxidante, porque luego una vez lo tengamos puesto aquí, no creo que pueda acceder sobre todo a la parte de aquí debajo, esta cara de aquí. Las zonas que ya sabemos que vamos a soldar aquí, ya intentaré no pintarlas. Y antes de cortar esto, que no sé si veis la cinta que viene por aquí...
sube, exacto. Antes de empezar a cortar, esto lo hice con el nivel láser. Esto en principio está cuadrado y está perfecto. Esto se supone que también, porque lo hemos comprobado, pero igualmente, por seguridad, lo que vamos a hacer va a ser aquí abajo soldar un par o tres de chapitas de hierro. A ver si enfoca. Exacto. Ahí. Vamos a soldar un par o tres de estas aquí. Así, antes de cortar, lo que haremos será coger el marco, apoyarlo en estas chapitas que van aquí y así marcaremos exactamente la forma que tiene este marco. Lo cortamos justo y no vamos con descuadres ni de milímetros ni de nada. Siempre que hagamos el corte bien, por supuesto. Vamos a soldar estas chapitas aquí, pero antes pintamos esto y así va secando. Como veis, solo hemos pintado esta cara de aquí, que es la que nos va a chocar contra la pared, y no podremos pintar una vez la tengamos colocada. Esta parte de aquí no la hemos pintado porque seguramente algunos puntos de soldadura habrá que dar, y bueno, todo el resto, como veis, tampoco está pintado, ni la parte de abajo tampoco. La única cara que hemos pintado es esta de aquí, en este y en aquel. Ahora, mientras esto seca, vamos a soldar estas chapitas de hierro de las que hablamos antes, aquí abajo, para que apoye esto. Joder, cómo pesa. Oh yeah, joder. Ya lo tenemos todo listo. Como vemos, hemos quitado ya las dos piezas que hemos soldado y hemos limpiado esa zona, igual en esta, y vámonos a lo que todos esperamos. Vamos a empezar ya a cortar el contenedor. Ya tenemos esto cortado, nos faltan las dos esquinas de arriba, que ahora las cortaremos, y así esto deslizará por este ángulo de hierro hacia afuera y no tenemos accidentes. Es espectacular la cantidad de hierro que hemos cortado, mira cómo está el suelo.
Bueno, esto ya cambia, ¿eh? Esto ya cambia. Tenemos hecha esta de aquí y vamos a cortar esta ahora. Pero antes vamos a echar un ojo por dentro. Oh, qué bien se está ahora. Con el día que hace, que el sol está picante. La verdad es que ahora con esto se nota un airecito que se agradece. Aquí tenemos nuestra nueva ventana. Con vistas. Bueno, más o menos. Ahora que tenemos esta, antes de empezar a cortar esta otra de aquí al lado, vamos a comprobar que el marco encaja aquí. Que espero que encaje. O sea, prefiero que tenga tolerancia y que tenga unos milímetros para moverse, que no entre y tener que volver a cortar, porque cortar esto es el diablo. Es complicado. Si tiene un poco de tolerancia, no hay ningún problema, porque al ser ángulo de hierro tenemos toda esta parte, por todos lados, que nos va a chocar contra esta pared. Así que, genial. Vamos a comprobar si entra. Bueno, hemos tenido un contratiempo tonto. Es un nuevo día, como podéis ver. En realidad ha pasado una semana ya. Me quedé sin memoria. Esta semana he ido corriendo a comprar esto, un disco duro, así no tendremos más este problema. Y como veis, esto ya está acabado. Como no quería dejarlo toda la semana sin soldar, ni sin pintar, ni darle su imprimación, preferí acabarlo yo. Lo acabamos de soldar, lo soldamos por el otro lado, por fuera, ahora lo veremos. Y le dimos su convertidor de óxido y su imprimación antioxidante. Y aquí lo tenemos todo listo. No le hagáis caso a esto. Hace un par de días llovió y tuve que cubrirlo para que no entrara el agua. Vamos con ese de ahí. Puesto unos sargentos aquí abajo y aquí arriba, no solo para aguantarlo, sino para nivelarlo también. Ya podemos ver que el nivel, a ver si enfoca, ahí está perfecto, por aquí y por aquí. No enfoca, ahora sí. Así que aquí se queda. Vamos a empezar a soldar, pero desde fuera. Dato importante antes de empezar: no uséis estos guantes. Yo me olvidé esta semana de comprarlos. Hay unos bastante más gruesos que estos que puedes soldar fácilmente. Y no te quemas, porque con estos mirad cómo está este. No sé si enfocará o no enfocará, pero el otro día estuve soldando con este y las chispas que saltan te matan. Así que guantes de los gruesos y manga larga, que si no, ardemos. Marco soldado. Le hemos dado
un punto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Diría que tiene 4 en los lados y 3 o 4 más por ahí arriba. Seguís viendo mis soldadas, ¿eh? No son magníficas, no son para nada magníficas. Pero bueno, vamos a limpiarlo, vamos a pasarle este disco para desbastar. Ahí está. Vamos a darle ahora el convertidor de óxido y más tarde le daré yo la imprimación antioxidante y lo dejaremos listo como este de aquí. También le vamos a dar por la cara de fuera y a estas partes que acabamos de fijar. Así no habrá peligro de que vuelva a salir el óxido otra vez. Y ya tenemos esto seco. Y lo que vamos a hacer va a ser aprovechar ya estas últimas horas de luz que quedan. Vamos a pintar este marco con imprimación antioxidante. El mismo que este, exactamente el mismo. Yo lo voy a pintar con pistola y compresor. Se puede pintar a brocha, es exactamente lo mismo. No siempre sale bien. Bueno, tenemos este marco ya colocado, soldado y acabado. Ha quedado muy bien. Tal cual este. Chicos, de verdad, espero que este vídeo os ayude, ya sea que estéis haciendo algo similar como un contenedor, ya sean pequeños trabajos, ya sea aportando ese plus de energía que a veces falta para empezar un trabajo o un proyecto. De verdad espero que ayude, que esa es la intención. Entonces, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.